Yo entré al nido cuando tenía 3 años. Me acuerdo de mi Miss del nido, Marisa, se llamaba Marisa y Susi. 4 años Silvana, 5 años Mónica. No me acuerdo nada más. Solo los nombres. Solo de los nombres. Y el cariño. Me acuerdo de sus caras dulces. Claro. Sí, y me acuerdo que de un vestido, de un baile, de una cerámica, de que haya sido una etapa muy, muy divertida, muy simpática, ¿no? ¿Estabas en carpeta? No me acuerdo tanto, creo que eran mesitas de a 4. Mesitas. En los Reyes Rojos. Sí. Y la poza de arena, ¿no? Claro. Qué lugar de diversión, un lugar de juego. Claro. Era un lugar de diversión. ¿no? Pero era a los 3 años. Y digamos, hoy en día, la cosa me parece que se ha complicado. Yo veo a mis amigas con sus hijos y todas los pueden meter a los 2 ya es viejo, ¿no? Claro. Al año, ¿no? Porque están trabajando los papás, pues. Claro, pero es no un cambio, hay, ¿no? o sea, es como guardería. Bien. Es como guardería. Pero no queda claro que es guardería para que te lo cuiden y después nido, sino que es una guardería que de paso lo entrenan un poco. ¿Sabes qué? Yo fui al nido porque una tía mía llegó a la casa y me vio muy solo. Y le dijo a mi mamá, oye, es hora de mandarlo a que socialice este chico, ¿no? ¿Qué edad tenías? Yo debo mandarlo a los 4 o 5 años. Ah. Y me fui al nido que se llamaba El Nido. El mismo que yo. ¿Tú fuiste al nido también? Pero 15 años después, ¿no? Sí, un poquito más, oye. Yo Entonces hemos también. ido al mismo nido. El nido. Fue el primero. De haberle puesto... Tú casi lo inauguraste. Más o menos, sí. Claro, el primero, porque antes no había. No y había después nido, todo el mundo ¿no? se copió de ese término, ¿no? El nido. Y la directora era muy viejita. En mi caso, seguramente contigo No era una tan adolescente. No, era una chiquilla. No me acuerdo ni de la directora ni de nada. O sea, yo sí me acuerdo. Solamente sí me tengo acuerdo. imágenes. Me acuerdo, sí, de Candelario, que era el señor que venía... Claro, a mí también, increíble. Que de la movilidad, ¿no? En su Sí. bucecito. Sí. Y por fotos, el uniforme, porque había un uniforme. Claro. Era un mandil. No. No, yo tenía gorritos, saquitos, decía el yo nido. No, yo no. No, sí. Ya, pero digamos, o sea, la sensación que tengo es que es un recuerdo simpático, ¿no? Sí. Pero la pregunta que me hago es, ¿ha cambiado el objetivo del nido? Bueno, creo que han O sea, cambiado muchas ¿qué cosas. tipo de espacio a mí lo era? que ¿Qué me tipo de asombra, espacio a mí lo es? que me asombra, lo que veo es el nivel de angustia que tienen ahora los padres, para que pueda entrar ese nido, no solamente por el hecho de que trabajan, sino porque a los 2 años, si consigue el cupo en el nido, consigue el cupo en el colegio que está conectado con el nido, y si no, casi su vida profesional de chiquito a los 2 años está arruinada. Ya está arruinada. Y el o otro, sea, es un nivel de Javier, angustia que tú dices, ¿qué cosa pasa acá? Y el otro tema que a mí me sorprende mucho es todo este concepto de todo lo que tiene que saber un niño a esa corta edad. Una preocupación. Oye, en Finlandia creo que hasta los 7 años, no sé, no les enseñan a leer. Exacto. Y ahora los niños Acá a los 5 tienen que saber todo. Hay esta especie de carrera, ¿no? De que, a ver, que aprenda lo más rápido posible. Lo gradúan también, solo falta que le pongan. Sí, es más pero bueno, le ponen eso de marinerito, ¿no? Algunos. Pero ahora pues es más difícil, más fácil entrar a la universidad que al nido. Oye, pues estamos hablando como viejos, ¿ah? Estamos hablando pero como ves que ha viejos, cambiado, pues. Ha cambiado, ha sí, cambiado, aunque... ¿No tiene nada bueno? Bueno, pienso que también hay que conversar con los invitados, pero hay también tendencias como más innovadoras con respecto a eso. puede Entonces es ser. como que se están dividiendo las posturas. Antes, yo no sé ni siquiera si mis papás sabían lo que pasaba en el nido. Claro. O sea, cuál era el sistema de enseñanza. regresa, ¿no? Simplemente el nido, son buena gente y bueno, pásenla bien y se acabó. Pero ahora sí tiene más información, qué es lo que se quiere, qué le van a enseñar, está aprendiendo. La ¿no? estimulación, ¿no? La que eso hablábamos. también, sí. Que también es interesante conversar sobre eso, pues, Sí, porque, claro. ¿no? ¿Cuánto? O sea, evidentemente un niño estimulado le hace bien, Sí. ¿no? Un niño no estimulado se retrasa su desarrollo Exacto. y tal. Pero confundir eso con sobreestimulación Claro. y atarantarlo al pobre chico Exacto. es otra cosa. Pero que nos lo expliquen las especialistas. Hoy en 3G, ¿cómo era antes? ¿Cómo es hoy? ¿Y cómo será la educación inicial? ¿Cómo se llama?
Hola, bienvenidos a 3G. Vamos a hablar hoy día sobre la educación inicial, que es un tema, bueno, del que se habla bastante porque nos importa, pues, ¿no? ¿Qué hacen los niños? ¿Cómo ayudarlos mejor? ¿Cómo cuidarlos? Pero de todas maneras siempre es un tema interesante y a veces polémico porque las propuestas van cambiando y todos quieren lo mejor para sus hijos, pero no tienen claro qué cosa es lo mejor, ¿no? Bueno, vamos a tratar de descubrirlo. Para empezar, le vamos a presentar a nuestras invitadas. Comenzamos por Nancy Álvarez. Ella es enfermera, ama de casa, madre y abuela. Y nos dice: yo entré al nido cuando tenía 4 años. No era muy común en esa época. Pero hoy en día mandan a los niños desde el año, demasiado chiquitos. Nos acompaña también Anabela del Busto, es psicóloga clínica y trabaja en Kinderland desde hace 17 años. Y nos dice: tengo recuerdos muy claros de la época del nido, del olor a mandarina, a la goma. Son recuerdos sensoriales. Por mi experiencia profesional, no me queda duda que es una etapa importantísima. Es una cuna. Y nos acompaña también Yasmina Alvarado, que es bloguera del blog Papis por primera vez, y nos dice: mi primera vez en el nido fue tan traumante que salí de la ventana para gritar mamá. Hoy los nidos son muy estrictos. Algunos te preguntan a qué colegio quieres que postule tu hijo y lo preparan para postular. Ay, Dios. Para el ingreso. Para el examen de ingreso. El examen de ingreso es a los el nido es una academia preuniversitaria. Es la precolegio. Bueno, a ver, empecemos por un pequeño recorrido por la historia. ¿Siempre existieron nidos? ¿Tú te acuerdas si tu mamá no, sabes no si tu tengo mamá iba al fijo nido? yo mi experiencia en nido, pero por referencias de mi mami, sé que yo a los 4 años he ido. Lo único que me acuerdo es mi mandilito. Entonces no... ¿Pero tu mami fue al nido? No, mi mami Claro. no. En algún momento Eran aparecieron otras los épocas. Pero Exacto. apareció el nuestro, fue el primero. Sí. Yo, por ejemplo, en el colegio italiano Claro. existía esta área que era previa a la transición, que es lo que ahora corresponde al primer grado, y estaba la madre Valentina, que tenía el método Montessori y se encargaba de hacer este primer trabajo con los niños. Pero estaba ya incluido en el colegio. Eso es lo que yo recuerdo. Entonces entraban niños, digamos que a los 6 entrabas al colegio, a los 5 estabas en el jardín de infancia, ¿no? Claro. Jardín de infancia. Lo que había en el colegio era la transición, Claro. que lo que ahora es primer grado, Sí. que era una especie justamente ¿no? de pasaje donde había más flexibilidad para luego entrar a primer año, que no era primer grado, ¿no? Primer año. Pero Claro, kinder, digamos, ¿no? Pero Claro. era un añito. Transición. Pero Kinder era antes. kinder era antes. ¿Ah, sí? Sí. La Kinder era- transición, lo que ahora era primer grado, antes Bueno, se llamaba transición. pero en todo caso- Yo cuando entré se llamaba ya no, transición. Javier, pero el nido ya no fuera, había eso. el nido fuera del colegio, o sea, el nido como una institución. Tú dices que tú fuiste al nido, yo también fui al nido, pero probablemente nuestros padres, Tu mamá No fueron. mi mamá no fue al nido. Mi abuelo tampoco. Tu mamá Tampoco. no fue. Claro, tu Y mamá no les fundó pasó este nada, nido. mira qué bien Fundó, les fue. Sí, Claro. fundó Kinderland. Pero fundó este nido sin haber ella tenido la experiencia, porque vio, digamos, Sí. esa necesidad. Pero no, ella fue directora de un colegio y como que captó así como que las deficiencias y las fortalezas de lo que es la educación inicial y le provocó hacer un proyecto alternativo, ¿no? Claro, claro. Pero porque estuvo cerca, o sea, yo creo que no todo el mundo tiene la visión. Claro. O ¿Y en sea, qué- ahí mirando bien. ¿Y en qué consistía este proyecto alternativo? ¿Qué cosa era lo alternativo en ese momento? Lo alternativo era algo que no se regía por patrones de lo que el adulto consideraba bueno para el niño entonces. Ya. O sea, el adulto pensaba que era bueno que el niño supiera cosas, por ejemplo, Sí. hasta hoy, ¿no? Hasta ahora más. Que se le prepare para la vida, que la maestra es una relación vertical, ella es la que sabe, la que entrena, la que da, cuida que no le pase nada. O sea, esos conceptos distintos que en lo alternativo es más respetuoso de que el niño es un descubridor, ¿no? Claro. Él es capaz de ser el protagonista de su aprendizaje, él se lanza, ¿no? Sí. Y la maestra tiene que tener confianza en el niño, ¿no? El Pero niño va a poder. entonces ha sido como esta, digamos, de pronto, tanto énfasis en el nido y en lo que el nido hace y los profesores hacen, ha sido como bien controlador, porque lo que estamos viendo es que, no sé, mis abuelos, quizás no con un método consciente, pero naturalmente eran descubridos. Nadie los estaba controlando tanto, ¿no? Claro, Y claro. seguro que les iba igual de bien. Claro. ¿Y cómo ha sido tu caso? ¿Cómo fue?
Bueno, en mi caso yo recuerdo una anécdota que mi mamá obviamente es la que me la ha contado y yo me acuerdo, sí tengo recuerdos de esa primera vez que pisé un nido. Fue en realidad traumático porque yo imagino que en ese momento lo que yo quería era estar en mi casa, estar con mis papás y no separarme de ellos, ¿no? Tendría 3 años. Pero obviamente. Y lo que hice fue llegar al nido y habían ese nido era con ventanas bajitas. Y los niños, era todo un locarío el primer día del nido. Lo que yo hice fue tirarme por la ventana. Obviamente había pasto, ¿no? O sea, no me pasó nada. Y cuando mis papás han visto eso, porque ya se estaban yendo, me fueron a sacar y yo no regresé nunca más. ¿No regresaste nunca más? No, me cambiaron a otro nido. Me pusieron en otro nido. Otro nido que tenía la ventana más alta para que no te aventara. Lógico. Otro nido donde me imagino esperaban de que yo me sintiera mucho más en confianza, más tranquila, ¿no? Porque la primera experiencia, y que yo la recuerdo clarísimo, fue que para mí era un lugar extraño donde había muchos niños llorando y no veía, o sea, veía que mis papás se iban, entonces era Pero como... ¿qué se hace en esos casos? O sea, porque es común, a mí también me ocurrió que en ese primer día el niño de pronto no está preparado para separarse de los padres. Exacto. Entonces, ¿qué se hace? ¿Se le obliga? ¿Los papás se quedan ahí? Sí. No, pensaba que es interesante como pensar en que los papás son parte del nido, o sea, como que hay que incluirlos, ¿no? Y ahora los papás en la familia moderna como que delegan al nido un poco el cuidado, pero el papá tiene que involucrarse más. O sea, ¿podría quedarse ahí el primer día? Nosotros por lo menos los invitamos a quedarse. Sí. O sea, ven, pasa que estamos en periodo de adaptación. Primer día. Primer día y ¿Cuántos los días que más? el niño necesite. ¿Y si es un año? No, Nunca ha sido tanto, porque si haces una buena experiencia, la separación es progresiva y es mucho más rápida que la fantasía del adulto. Claro. Ya, en tu caso, ¿cómo? Mira esto que nos están diciendo, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves? Son experiencias bien diferentes, porque, por ejemplo, yo con el caso de mi hija, ¿no? Sí. Mi hija, cuando fue la primera vez al nido, yo estaba más preocupada que ella. Y ¿Por ella qué? llegó pensando que ella no iba a querer quedarse. Ajá. Entonces, ¿qué pasó? Que la niña entró, chao mami, me vienes a recoger. Yo me quedé, y yo fui la que salí llorando. ¿Ya? No ella. Tú te me querías meter causó por la un ventana. trauma a mí en eso. Claro, ahí te Yo diste era cuenta la que que no quería... eras necesaria. Exacto. Entonces dije, Es un trauma. ¿qué pasó? Yo salí afectada y ella no, bien tranquila, ¿Y entró al colegio. por qué crees que ella tenía eso? ¿Era por una cuestión de personalidad o es que estaba acostumbrada? Pienso que sí. Además era una niña muy sociable. Ya. Muy sociable, sí, reía con todo el mundo. Pero lo que es salía, concreto es que en hablaba. estos tiempos hay una preocupación justamente en cómo se va a sentir el niño en ese... Claro. Es un su cambio primero, importante, o sea, ¿no? en mi tiempo no había eso, simplemente vas y se acabó. Se acabó. O sea, ¿qué cosa? Ya te toca. Adáptate, Exacto. adáptate y se acabó. Ahora pues hay un nivel de sensibilidad mayor, ¿no? Ahora, una pregunta, ¿ya? Porque yo los recuerdos que tenemos, Javier tiene recuerdos privilegiados de las cosas. Me acuerdo todo. Yo no me acuerdo de nada de lo que hice en el niño. Lo único que me acuerdo es que una vez traté de robarme la plastelina que había ahí y me dijeron que la dejara. Las cosas que he visto las he visto por fotos, que estuve en una actuación. Ya, pero más de eso no. La pregunta es, ¿qué se hace en un nido? ¿Qué se hace en un nido? Bueno, en mis tiempos en el nido, según me refieren, era jugar. ¿no? ¿Jugar? Jugar, distraerse con juegos que en ese tiempo se daban, pues las rondas. ¿Pero no había salones? Había salones, pero eran salones muy diferentes a los de ahora. Habían carpetitas. Ya, ¿no? o sea, te Ahora, ponían un espacio actualmente- individual, Exacto. no colectivo. No. Pero en ese espacio individual, en esa carpetita, tenías que aprender algo. Sí, los dibujos. Más que nada estaba abocado a dibujo y Dibujo, pinturas, arte. pero con lápiz. Todavía no había las plastilinas, no había las témperas, ¿no? En ese tiempo. Entonces eran La dibujos. plastilina se veía en mi época, había en la tuya. ¿eh? Así que... No, yo soy más. Sí. Después había, trataban de que el niño se sociabilizar con los demás, ¿no? En ese tiempo. Sí, pero eso claro. ha ido evolucionando, pues, ¿no? Sí. Pero, ¿y ahora Ahora- cómo es? ¿Qué hacen ahora? Ahora es de juego, pero ofrecer, es que son un montón de cosas, pero por ejemplo, si el ambiente ofrece espacios para que el chico vaya haciendo lo que le provoque, que sean con cosas de cuidado, que no lo van a dañar, etcétera, ¿no? Y entonces la maestra es una acompañante que no interviene si no es necesario. Ya. Pero su presencia está. O sea, el niño sabe que si mira, ahí está la maestra, ¿no? Y que si le hacen algo, va a ser atendido inmediatamente. Entonces ¿Pero se cada genera niño como... puede explorar lo que quiera? Explora lo que quiere hasta que la maestra siente, que es para mí es como que lo más importante de la maestra, que escucha, ¿no? Que ya hay un momento de ofrecer algo distinto. Entonces de repente saca una caja, por ejemplo, y sin dramatizar nada así, tipo animador infantil, muy naturalmente saca y algunos se empiezan a acercar. Entonces es como más natural la propuesta, ¿no? Y se acercan 3 o 4, terminan acercándose los 11 chicos, por ejemplo, ¿no? Pero no es que vengan para acá, ven para acá, no hay una obligación pero, a al ver, ofrecimiento. pero ustedes garantizan que el niño va a aprender
en ese tiempo tal y tal y tal cosa? Sí, lo que garantizamos no es un aprendizaje, sino es el que va a vivir una experiencia. Una experiencia. Que va a permitirle aprender las cosas a su ritmo. Claro, pero los papás ahora sí buscan esta especie de compromiso, ¿no? Que el niño va a aprender tales cosas, va a aprender ya la letra, va a aprender... Ella tiene mellizos, ¿no? Yo tengo mellizos. Mellizos. Sí, tengo y estás en el mellizos. periodo que tienes que buscar un nido. Sí, y es un, yo ya estoy viviendo de por sí el estrés. ¿Qué edad que tienen tus mellizos? Tienen 15 meses, 1 año, 3 meses. 15 meses y ya sientes el estrés. Sí, porque si no es porque vienen y te preguntan y te dicen, ya, ¿y en qué nido lo vas a poner? Porque es muy importante para el colegio, ojo, ¿ah? Si tú no buscas un nido que esté acorde o que vaya para enseñarla a postular al niño a ese colegio, no va a ingresar. Porque los cupos para los colegios son muy limitados y pues tienes que Pero desde se ya supone empezar a que mirar. el examen de ingreso a los colegios ha cambiado. O sea, ya no hay un examen, sino ya hay una especie de orden de llegada. Es una observación, sí. Es una entrevista a los padres y una especie de currículum familiar. Es una cosa rara, pero también hay una lucha por la vacante igual, porque se está convirtiendo en una especie de club, porque es algo así como papás que se conocen, se refieren, que llenan fichas con datos y que tienen una entrevista. Y entonces este remedio que se le puso de no evaluar al niño ha dificultado las cosas a nivel de, y ahora ¿cuál es la herramienta para identificar quién queda y quién no? Pero además, a pesar de que ahora han querido corregir este tema del ingreso, cosa que me parece bien, el colegio no necesariamente empieza con el niño de cero, sino como que están asumiendo que el niño tiene que saber algunas cositas. Eso es una cosa interesante, Javier, y justamente quisiera poner un tema sobre el tapete, que lo hemos discutido nosotros, tenemos posiciones chocantes, el concepto de la estimulación temprana. Vamos a irnos a una pausa y regresamos con eso. Estamos en 3G hablando sobre los nidos. Natalia estaba contando una anécdota en el interior, lamentablemente ya se nos perdió. Pero tengo una anécdota parecida, Natalia, de nuestros amigos peiranos, que uno llegó donde su mamá y dijo, mamá, a mi Pacamaru los españuelos le cortaron sus manitas. Tú Pacamaru, mi Pacamaru, pues, no hay tu tía. Ahora, Pacamaru. Muy lindo, ¿no? La estimulación temprana es todo un tema. O sea, los chicos obviamente que no tienen una estimulación, y la estimulación va a llegar de diferentes maneras por este gusto de búsqueda que tiene un niño, que creo que es insaciable. Pero de un momento a otro los nidos se convirtieron en una especie de máquinas, lo voy a poner en esos términos yo, ustedes me pueden corregir, para preparar a los niños ante una sociedad determinada, y la estimulación iba con cosas muy concretas. Tiene que aprender a leer, tiene que aprender números, tiene que saber esto, tiene que saber lo otro, tiene que saber de música. No solamente eso, sino esta especie de presión por el tiempo es, o sea, que aprenda lo más rápido posible. O sea, está en la barriga, ¿por qué no aprovechas ese tiempo de la barriga para que aprenda música? Ponle los micrófonos, dile esto. A ver, o sea, ¿qué es esto? Opiniones, ¿cómo lo ven? Claro, pero temprana. esa información, digamos, yo no la he estudiado a profundidad, pero lo que yo he escuchado no es atarantar, pero que sí la música natural y amablemente estimula ciertas conexiones Obviamente. sinápticas, Sí, pues, claro. ¿no? Neuronales. Todo estimula conexiones Claro, pero sinápticas. eso te parece, o sea, ¿no? ¿Qué cosa les parece a más? ustedes eso? De hecho, parece? el tema de la estimulación temprana en la barriga, si lo ves como, creo que si eres mamá y si lo ves como algo, no, tengo que hacerlo porque mi hijo tiene que ser el mejor, creo que desde ahí empezaste mal, ¿no? El hecho de repente de hacer la estimulación temprana desde la panza está en que la mamá también se sienta bien, porque el estar embarazada pasas por muchos temas hormonales y Tú etcétera. naturalmente le hablas al niño. Exacto, es como que un tema natural, creo que todo va fluyendo y Pero el tema de la música también. Pero tú a tus mellizos, ¿mellizos gemelos? Mellizos. Los mellizos, ¿estás preocupada con estos 15 meses de nacidos en que ya tengan que adquirir ciertos conocimientos?
No, a mí, de hecho, sí he sentido la presión. ¿Te presionan? Sí, me presionan porque y ya saben hacer esto y no caminaron todavía a tal edad o con preguntas de ese tipo, pero yo como que he dejado fluir, ¿no?, mi naturaleza de mamá y sí, me dediqué un año entero a ellos y prácticamente yo misma los estimulé a Claro, es ellos que es para así. que aprendan, Ese para es el lado y en absolutamente realidad normal. Pero Regresando ¿cómo a lo de la lidias, barriga, Anabela, Javier? con la presión de los Ellos lo han padres, hecho, sí, súper bien. ¿no? que pueden, que pueden decirte, hay que estimularlos más. Pero es que yo, bueno, en mi experiencia es como que los papás, tú conversas con los papás. O sea, los papás no vienen y te piden una cosa como bloque y tú, ya, o no. No, tú le dices, mira, nosotros pensamos así, como que es una educación mutua, ¿no? O sea, los papás te dan cosas, tú les das, los hijos te dan. O sea, yo siento que es un compartir y que la educación inicial, perdón, como que debiera incluir estas Pero es un Estamos tipo de de acuerdo, papá, pero o sea, el esos son papás dispuestos a dialogar. A dialogar. Sí, El que no- asunto es la debe haber estimulación diferentes tipos de temprana. O sea, papás. te comienzan de alguna manera a exigir lo que me está Ajá. diciendo ella, presión. Ya. Ah, ya sabe, todavía no lo veo leer. Sí, bueno, Tiene 3 años, señora. Sí. Ser radicales. O sea, yo pienso que ahorita tenemos una historia que donde se cree que las cosas deben hacerse en una etapa determinada y que hay que cubrir eso para que el niño sea mejor. Y eso corresponde al orgullo pues del adulto, que quiere decir sabe, Exacto. más no la necesidad del niño. ¿Cómo lo trabajas desde el nido? En el nido somos muy claros con la propuesta. O sea, papá que llega y escucha, algunos se quedan, otros se van. Claro. La verdad. Tu propuesta es así. ¿Cómo hacen ustedes? Bueno, viendo lo de la estimulación temprana, en realidad a veces las mamás se ven presionadas por las mismas amistades, por la familia, Claro. ¿no? Que mira, mi hijito ya camina, mi hijo ya canta, mi hijo ya conoce los números. Entonces, y la madre se siente traumada porque su hijo no. Pero ¿Y? todos los niños no son iguales. Hay que ayudarlos. Y empieza la ayuda desde que esté en el vientre. Claro, por Desde ejemplo, que- tu nieto, ¿qué edad Mi tiene? nieta tiene 1 año y medio. Año y medio. ¿Y ya están preocupadas en dónde lo van a Sí, poner? Y qué? Exacto, mi hija está en la preocupación de ver un colegio en que tenga nido para que no tenga ese problema de que después va a ¿Conoces tener el que... Optimist? No. Pero si los nidos ofrecen eso y te dicen que con este programa va a aprender sobre música clásica, identificar quién ha compuesto qué, y va a saber sobre geografía y todas las capitales del Todo, mundo todo. en muy poco tiempo, y antes de los 4 años ya sabe, o sea, No, eso es ¿qué es esa demasiado. vaina? Es demasiado. Es una cosa espantosa, y esa es la competencia de los Sí, otros nidos. Es verdad. Pero ahora el ministerio, que es un logro enorme, ha quitado, ha prohibido, por ejemplo, que se usen libros. Ha prohibido que se usen carpetas. Hasta antes de los 3 años. Y eso es como que, ¿no? Como Claro. que por fin se está pensando que el espacio, Antes los de los 3 juguetes, años. Antes de los 3. Entonces que yo siempre... Pero se digamos, comienza de algo, ¿no? Claro, Algo de pero algo. claro, Escúchame, algo yo es me pongo algo. a mirar siempre y hago una comparación y me dicen, no, nosotros no somos animales, pero yo miro los animales. Los animales siempre me parecen fantásticos Sí. porque el proceso de ellos de alguna manera no ha sido intervenido por nosotros, ¿no? Y tú ves unos cachorritos de león que lo que van a hacer primero es jugar y uno se tira encima del otro y aprenden a morder y de alguna manera están aprendiendo formas de defensa. Sí. De pronto la madre va por un lado y los cachorritos van detrás y ellos aprenden también De a la mamá. investigar y a buscar. La estimulación normal. Es una estimulación normal. El asunto es, ¿por qué tiene que haber una estimulación temprana? O sea, el concepto de temprano está poniendo como timing. Adelantado. Claro. Es adelantada. Presionar. Oportuno Impresionar. sería una estimulación oportuna. Oportuna podría ser sería una palabra. Una Claro. palabra interesante. Pero ¿sabes qué? Pero no es diferenciadora. Oportuno implica que hay un tiempo adecuado, ¿ya? Y a mí me genera dudas porque, bueno, yo también he estado viendo algunas, ¿no? Cuestionamientos a la educación clásica que homogeniza a las personas por edad. Y quizás no necesariamente todos tienen el mismo ritmo de desarrollo, ¿no? Pero sí me imagino que para el sistema es complejo. Es complejo respetar el ritmo de cada uno. Ahora, ¿tú qué piensas sobre eso, no? Si se puede, porque creo que el temor de los papás es pensar, de repente mi hijo tiene un problema y yo quiero estar al tanto a tiempo, ¿no? Y no descuidarlo y no abandonarlo. Todo eso sí, yo creo honestamente, son 17 años y escuchando papás ya. Hay un temor enorme que tu hijo no sea normal, que no se desarrolle a tiempo, que no sé qué. Y eso se le tira encima al nido para que él arregle y detecte estos problemas. Ese es un enfoque de vida. O sea, lo que tenemos que hacer es enfocar en lo que está haciendo y lo que está en potencia, no en aquello que falta, no saca la lengüita, no mira así, no hace acá, no coge bien el lápiz. Pero, no hay, mira, mira, no hay adulto ¿no? que no sepa los colores, no hay adulto que no hable. O sea, Pero voy a todo se ponerme como abogado del desarrolla. diablo. A ver, a ver, Ya, a a ver. ver. Mira, un caso concreto. Una Ya. niña, los papás pensaban como tú, lo ponen en un jardín de la infancia alternativo, ¿no? Juega la niña, feliz, es feliz, entra al colegio y cuando entra al colegio, comparado a la niña de su edad,
ella sabe menos, está menos preparada y está retrasada con respecto al aprendizaje porque el nido no la preparó, no le enseñó una serie de cosas. Y sufrió todo ese primer año tuvo en un momento dado que repetir el primer grado o el segundo grado para poder nivelarse, porque ese nido tan alternativo no lo había... O sea, ya es un sistema en el cual, por más que haya este paraíso maravilloso, te chocas con el sistema. Pero hablas y que no los puedes papás han adaptarte. elegido un nido alternativo y un colegio tradicional. Claro. También debían haber elegido un colegio alternativo. Sí, creo que sí ese es el tema, ¿no? Sí. Si escoges un nido estilo. alternativo y un colegio también alternativo, creo que vas a ir más enfocándote hacia explotar las habilidades que tienes. Pero Por no ejemplo, hay muchos colegios Por ejemplo, yo alternativos. soy pésima en los números, pero soy excelente en las letras. Y claro, en un colegio clásico me van a exigir que yo tengo que saber números igual que el primero de la promoción de repente, ¿no? Pero si en un colegio detectan que yo en realidad tengo buenas notas y soy muy buena en las letras, van a ellos obviamente a felicitar eso. Pero y creo es que desde el pero nido es que de hay los un nidos problema. alternativos Hay también un problema trabajan y eso. hay muchos más nidos alternativos que colegios alternativos. Ajá. Sí, Sí. eso Sí. sí. O sea, no es tan fácil eso. Pero lo alternativo no quiere decir que el niño no aprenda. O sea, eso creo que también es como una fantasía así flotante, porque el alternativo hace un seguimiento tan meticuloso, y creo que más meticuloso, por lo menos en la parte emocional, sobre justamente el desarrollo de las otras habilidades. O sea, no es como que juegue, no, o sea, Bueno, y hay un juega foco y individual, detectas, ¿no? hablas con los papás un montón, le dices, mira, ya debiéramos haber desarrollado un poquito la fuerza acá, o que coja mejor la crayola, vamos a hacer ejercicios en el nido con esto, en el juego, para eso metemos palitos, para eso metemos pretzel en la no sé qué, para eso cogemos botones, hay cientos de botones en estas latitas. O sea, es como que no hay una desatención de las habilidades. Que sea alternativo quiere decir que el camino... Pero estamos hablando de habilidades que igual que la de los leoncitos. O sea, ahora es un momento para que él pueda entrenar una, no sé, pues la motora fina o la motora... Sí. Pero más que gruesa, habilidades, lo que tiene que fuera. ver con conocimientos. Es decir, Es el que problema. ya sepa el número hasta no sé Datos. qué, las letras hasta no sé cuánto. Quizás algunos colegios, Que ya pero me sepa parece leer, que son ¿no? cada vez menos, que te estén buscando que sepas algunas cosas concretas. Por ejemplo, escribir ya nadie te pide. Oye, En yo me acuerdo, colegios. por ejemplo, a mi hijo quisimos ponerlo en el colegio, creo que fue el Humboldt, Ya. y él sabía leer porque tenía esa capacidad, y no lo aceptaron en el colegio. No queremos que venga con la lectura, queremos que aprenda acá. Y estaba entrando a los primeros años de primaria. O sea, interesante, ¿no? Porque hay visiones y visiones. Sí. El problema es, lo que dice Javier, hay un sistema que está como sobreexigiendo a la gente, porque también cuando salen del colegio es lo mismo. O sea, Es que pasa la esto, angustia pasa es lo la siguiente, yo no sé si tú lo sientes como abuela, es... Si no entra a un buen nido, no va a poder entrar a un buen colegio. Si no entra a un buen colegio, no va a poder entrar a una buena universidad. O sea, finalmente, al año y medio de tu hijita, está el futuro profesional de tu hija en juego. O sea, que es una cosa pero absurda. también hay que pensar de que los niños no todos son iguales, ¿no? Entonces hay que ayudarlos y la ayuda empieza pues desde casa. Pero ¿cómo lo ves tú? O sea, lo que está proponiendo Javier Claro. es una cosa muy concreta. O sea, tú cuando tienes que escoger el nido para tu nieta, con su mamá en realidad, Claro. ya, ¿cómo haces? ¿Está ¿Estás pensando en esto que propone Javier? Sí. O sea, su vida profesional. No tanto, no tanto. En Yo esto no que la creo sociedad que- propone en realidad. Pero la presión de la sociedad es esa, ¿no? Pero ya tenemos que ir viendo, pues, en el futuro, ¿no? Yo conozco el chicos que han futuro de sido ellos. educados de manera absolutamente libre, movidos, conectados con la naturaleza, por ejemplo, Claro. que es un absurdo dentro de la ciudad, pero conectados con la naturaleza y sus desarrollos son fantásticos. Exacto, pero tú sí has sentido esa angustia. Sí. La estás sintiendo, en realidad. La estoy sintiendo. Es más, yo ya tengo visto en qué colegio es el que quisiera que mis hijos estudien. También ¿Ya has me preguntado gustaría si hay buscar... cupo? Bueno, todavía no me toca, me han dicho que a partir de los 2 años es que ya tengo que empezar a ver lo del cupo, pero yo también lo veo como un tema de experiencia, ¿no? Porque yo recuerdo en el nido, o sea, cuando yo fui al nido, recuerdo clarísimo cuando la profesora me exigía que yo pinte el niño de una manera. Yo lo pinté de otra manera. Yo hice un niño totalmente distinto al que ella quería y por eso me castigaron. Entonces, esa es la educación como que tradicional que yo no quiero que mis pero ahí hijos no te tengan. estaban entrenando en colores y formas, te estaban entrenando en obediencia. Exacto. Y Sí. tú eso no lo hiciste. Claro, pero justamente, o sea, la obediencia que Claro. limita la creatividad del niño. Claro, o sea, bien las personas, castrante. el niño tiene que ser dibujado de tal o cual manera, ¿no? Y justamente vamos a hacer una pausa y vamos a hablar sobre el perfil de las profesoras de los nidos.
¿Cómo son los perfiles de los profesores de educación inicial? ¿Te acuerdas de alguno? Bueno, yo como les comentaba hace un momento, recuerdo, mi profesora sí la recuerdo muy dulce, pero cuando no hacíamos lo que ella quería, específicamente como en el caso que les conté en el bloque anterior del tema de la pintura, ¿no? Que no pinté al niño como ella quería. De hecho, sí, me llamaba la atención muy fuerte, tanto que yo me ponía nerviosa, tan nerviosa, que hasta una vez me hice la pichi. Imagínate. En el salón y me castigaron por eso también. Ah, ya, buenazo, ¿No? lindo. O sea, estas son las profesoras rígidas, estructuradas, que hay que hacer las cosas de cierto modo, ¿no? Y que te están preparando, desgraciadamente, al colegio, en donde el colegio también quiere que se uniformice y que entres dentro de un esquema, Javier, y que haga las cosas de cierta manera. Y también a un tipo de empresas y de cosas que quieren que las cosas se hagan así. O sea, a la sociedad que quiere que tú entres dentro del cuadradito. Claro, que los líderes del futuro. O sea, hay un perfil del alumno que tiene que ser un hombre de éxito, que le vaya bien y que sea... ¿no? Ahora, Los otro jefes. perfil, ya. Se cree. Esa es la profesora Pero rígida. eso es el deseo. Eso es lo que se cree. Ese es el perfil de la profesora rígida. ¿Cuál sería el otro perfil? ¿O conoces otra idea? A ver. No, pienso de que si la profesora es rígida con esa educación que ustedes mencionan, hay niños que se van a traumatizar. Sí. Porque no van a poder lograr lo que ellos quieren hacer. Claro. No dan rienda suelta a lo que ellos sienten. Entonces, ahí viene el problema con los niños. No todos, pero hay niños que sí. Entonces ya no quieren ir al colegio. Ahora ¿Qué una otro tipo pregunta. de profesora tú has visto? Hay profesoras que más que nada se dedican con amor al niño, ¿no? Si bien es cierto, le enseñan, pero con mucha dulzura. Son pocas, Las pero profesoras hay. mamás. Exacto. Ya. Pero sí Pero las también hay. están las profesoras que son las que sienten que el niño tiene retraso mental y por tanto le hablan así. Y la guitarrita y la cuestión. A ver, ahora vamos a hacer... yo tampoco soporto esa vaina, ese tonito que la profesora de educación inicial a veces ya lo tienen en la vida porque se les queda. Y yo no sé para qué es necesario hablar así. Hola, ¿qué eres? Yo soy profesora de educación inicial. Ya, sí, ¿no? ¿Por qué? No entiendo yo eso. Pero sí, ¿no? Sí Porque es la la idea que forma, al niño no le hablas así en un tono normal. Esa es la idea. Esa es la idea, que mientras más natural el vínculo, mejor. Natural, pero ¿por qué a veces tiene que uno hablar de cierta manera? Porque yo mira, que recibo tanta maestra así a veces para el equipo, ¿no? Y a veces en las entrevistas yo me doy cuenta que la formación para la profesora es una formación muy particular. Esas cosas se les enseña. ¿Así? Se les enseña a hablar, a mirar al niño, cómo dirigirse a él, qué tipo de actividades son perfectas para esa edad, para ese grupo. Y a veces la chamba más fuerte es el desaprender de la maestra el primer año que está en un nivel alternativo. Porque viene con un esquema increíble, pero la programación. Actividades iniciales, ¿no? Las permanentes, las no sé qué, y vienen con eso bien cuadriculado. Y romper eso es un trabajo emocional porque la desestructura la maestra. ¿Y ahora qué me guío si esto me han enseñado, no? Entonces decirle, vamos a empezar así, tabla rasa, o sea, ¿qué vas sintiendo? ¿Qué sientes? ¿Qué creías que está haciendo ese niño, no? O sea, es otra cosa. Claro. Yo siento que es otra educación para la educación. Sin embargo, una cosa bien importante cuando eres un profesor, en general, es tener ciertos objetivos precisos. O sea, debemos conseguir ciertas cosas, real, eso es real. ¿Cómo haces para estructurar una cosa de ese tipo, donde vas sintiendo y el objetivo que te estás proponiendo? Primero, pues son los objetivos emocionales, porque si lo emocional no está bien, lo intelectual no va a entrar por ninguna parte. Ya. Entonces, clarísimo que la maestra sabe que hay que empezar a hacer libertad, por ejemplo, para la elección de un juguete. Vas a jugar con esto. Por ejemplo, no saltarte parte de la secuencia viva de tu proceso. Si el niño está con un rompecabezas, la maestra, aquí, mi amor, mira, si lo pones así, olvídate. O sea, si el niño no pasa por el paso de cuestionarse, de frustrarse, no va a aprender nada. Entonces, es el respeto permanente por el proceso. Y eso le está dando muchísimo más, y cuando la maestra cree que debe dar conocimientos exactos, muchísimo Vale, ¿y más. qué pasa cuando hay un muchacho que necesita justamente el otro lado? Cuando tú descubres que al niño le está faltando porque en casa, por ejemplo, fue súper rígido, la mamá no lo estimuló, o tiene de repente una carencia real, si tú aprendes a observar, vas a detectar y haces trabajo preventivo. O sea, con los padres, y si es necesario, solo si es necesario, con un terapeuta adicional, se trabaja en equipo. Pero ¿sabes qué creo? Perdona, que es el punto de partida quizás equivocado de todo esto. Es suponer que el niño no sabe nada y que hay que enseñarle todo, sí. ¿no? Porque justo hace un par de días estaba viendo una charla que la he visto varias veces ya, pero la revisé de nuevo.
Y hay un ejemplo bien interesante que pone este señor, de repente lo conocen, Ken Robinson, que decía que se hizo este experimento, ¿no? Con niños, con personas, pero niñitos, y fue un estudio longitudinal, o sea, a lo largo del tiempo. Los niños más chiquitos de 5 años le decían ya, ¿de cuántas formas se puede usar un clip? Pero usa tu imaginación. O sea, vuela, invéntate, se puede voltear así, se puede voltear así. Los más creativos hasta se empezaron a cuestionar, y tiene que ser siempre del mismo material, puede ser de otro material, se puede comer, no sé, o sea. Entonces, bueno, los más pequeñitos, o sea, tenían un promedio de 200 posibilidades. Los volvían a medir a los 8 años y las posibilidades bajaban. A los 11 años y las posibilidades bajaban. Entonces, o sea, el niño va creciendo y se le ocurren menos soluciones. Así es. Entonces, lo que este señor plantea es como, ¿qué es lo que les ha pasado? Han sido educados, o sea, se les ha enseñado una manera de ver las cosas. Así es. ¿No? Entonces, sus ideas ya no cuentan y ya ni se les ocurren cada vez menos, ¿no? Y, No hay iniciativa. no, que hay también como desconocimiento, creo, también de cómo funciona el cerebro, porque hasta los 7 años recién puedes meter como conceptos. Y antes es una vivencia pura, absoluta, intuitiva. Pero y el problema, artística, Nabil, lo hablamos donde en la se pausa, aprende, es ¿no? que bacán lo que dices. Y después en el colegio, mucha libertad ha tenido pues en el jardín de la infancia, demasiada libertad. Entonces ahora el niño quiere hacer lo que quiere, no quiere explorar, entonces ya no quiere estar sentado en la carpeta porque tiene ganas de ir a jugar al patio. No, a llorar. No, y al ¿por niño qué? le choca, pero ha habido muchos niños que le choca porque el colegio, por más alternativo que sea, es mucho más estricto. Pero en el nido igual hay horarios, igual no le puedes pegar al compañero. O sea, lo alternativo no es el de No, manga, claro, ¿no? pero me refiero que hay más libertad creativa. Eso sí. Es más libertad en la que tú estás conectado con lo que te provoca, con lo que tú sientes y poder desarrollar eso. Y en el colegio van cortando eso porque hay un sistema. O sea, lo que voy es que si bien en el jardín de la infancia pueden explorar otras cosas, el sistema educativo no te lleva a ser una persona sumamente creativa, libre, espontánea. Yo no te estoy lleva a eso. pensando en la mente de Yasmín, escuchando todas estas cosas y lo que estás pensando ahorita, cómo va a ser la educación para tus hijos. Sí, yo justamente hace como 7 años trabajé en una editorial y la editorial se dedicaba a hacer libros también. En esa época estaba permitido para niños desde los 2 años. Y bueno, yo trabajaba en el área de marketing y me encargaba de analizar a todos mis clientes que eran los profesores. Y analicé a todas las profesoras de inicial justamente para el lanzamiento de este libro. Y si bien son profesoras muy jóvenes, con ganas de aprender, muchas, como lo mencionaba, se rigen, ¿no? Este sistema como que educativo y como que están bien cuadriculadas y veían, y eso es lo que a mí me chocaba, porque veían como que el apoyo de un libro a la solución de hacer una clase. Cuando un niño de 2 años... Un niño de 2 años que va a entender un libro, de repente lo agarra y lo va a querer romper, Claro, ¿no? Es un poco complicado, pero sí, había muchos colegios que compraban los libros para niños de 2 años, ¿no? De hecho, sí es preocupante, es una realidad que me imagino, y es un tema obviamente grande porque estamos hablando de la educación de los profesores que tenemos aquí en nuestro país. Y que creo que también parte de cada uno de ellos, porque en la editorial también nos enfocamos bastante en brindarles capacitaciones a los docentes, para que ellos aprendan cada vez más distintos temas. Y habían profesores, que eran muy pocos, los que sí se interesaban por esas capacitaciones, y otros preferían, no, yo prefiero que me des otras cosas a que me des capacitaciones, ¿no? Y eso dejaba mucho que desear y es por eso que es un tema bien crítico. Y cuando yo pienso en el colegio y todo eso, es como que también me siento, además del estrés de la presión, ¿no? de los demás, es el estrés de que yo conozco este mercado y sé cómo es, ¿no? Y es preocupante, definitivamente. Una pregunta, ¿y qué pasa? Que es una duda que siempre me ha quedado dando vuelta y lo conversamos también con Javier. Profesores hombres en los nidos. Sí. Son muy pocos. ¿Por qué? Muy pocos. Porque generalmente en los nidos lo que más se le debe brindar al niño es el amor. Y los hombres no Cariño. tienen capacidad. Sí, pero no tienen el instinto maternal como tienen las mujeres, pues, ¿no? El hombre generalmente es más rígido, se hace esto, Pero se hace si esto. lo hay, si hay un hombre que puede tiene... haber, sí. puede haber, sí, ¿No te pero son muy preocuparía escasos. Que esté en el nido que le enseñe A mí tu sí me nieta? preocuparía.
Es que hay un... Quizás es eso, ¿no? A los sé, papás no les gusta tanto Mi la esposo en realidad es el papá de hoy que en realidad se mete en todo. Él cambia pañal, hace todo. Entonces, si yo encontrara un profesor como mi esposo en el nido, yo estaría tranquila. Diría, qué lindo, sí, ¿Hay sí lo profesores mando, hombres pero sí en da tu nido? miedo. Sí, no como una plana permanente, no. Claro, no. Pero, por ejemplo, recibimos visitas y lo que ocurre es tan maravilloso que yo sí apuesto porque hay que lograrlo en algún momento, ¿no? Pero como uno de los profesor de mayores... planta. ¿Ah? Que no venga solamente a enseñar música o a enseñar Claro, una cosita, no sino tengo que como esté... parte regular, pero Ya. sí vienen, por ejemplo, puede venir hasta un papá, puede venir un ¿Y profesor qué cosa con el sucede oboe, cuando entra el puede venir. profesor hombre al nido? ¿Ah? ¿Qué sucede? Hay una... mira, algunos niños lloran. Lloran, ¿ah? Lloran a ver un Lloran hombre. de ver un hombre. Algunos niños, ¿Niños o porque niñas? es desconocido y Ya. porque la figura es distinta. O sea, Claro. la Claro. imposición masculina es diferente. Para la conciencia y la inconsciencia, el niño siente otra cosa. Otros niños les da curiosidad y se acercan. Otros empiezan a hacer sus peripecias como diciendo, mírame, porque representa al papá, ¿no? Claro. Entonces, a veces, no sé, por decirte, ya viene un maestro a media mañana, eso ocurre muy poco, pero, y de repente los niños se empiezan a acercar porque va a medir algo que va a poner en la tarde, por ejemplo. Se acercan los niños, le preguntan por la cosa para medir. O sea, es un acercamiento tan distinto y a mí me parece tan provechoso. En tan general el hombre importante. adulto. Claro. El hombre adulto, ¿no? ¿Niños Por y eso niñas se invitamos a acercan de veces la a misma manera? ¿Perdón? ¿Niños y niñas se acercan de la misma manera? Depende de la personalidad. No diría es- que más los niños, Sí. pero no generalizaría que las niñas también tienen, van y lo buscan, lo ¿Y tocan. por qué a ti te preocupa que tu nieta pueda tener un profesor hombre? Porque yo pienso que no le va a dar el mismo trato que le da una profesora, una dama, ¿no? No le va a dar el mismo trato. Pero hemos recibido un montón de profesoras estrictas que cortan la creatividad, es decir, Pero siempre hay algo ahí en cada mujer que es el instinto, como les digo, bien maternal, curioso, que ayuda a que en ciertos momentos esté blanda con los niños, que lógico otros no, pero eso ayuda bastante a los solamente eso, porque también hay un sexual. temor, claro, un temor en donde, por ejemplo, había un Una profesor, sospecha, ¿no? una sospecha y Eso decía creo que es. no toque, o sea, que no, si mi hija Que no sea o mi hijo, perverso, que no sea, ¿no? Claro, Pero es este, tema sexual, en claro, realidad. de sexual. repente Cambian va pañales, lo las profesoras masculino. cambian pañales, me exacto, que limpian no el cambie a mi pupillo, hijo, que no claro. lo acompañe al baño, que no lo acompañe. Entonces, hay como una sospecha como que el hombre es... temor. El portador de la perversión. Exacto, exacto. ¿No? Claro, hay esa fantasía. Vamos a hacer una pausa y regresamos con eso y más. Volvemos. Estamos en 3G hablando sobre la educación inicial y llegamos a este punto curioso, ¿no? Que siempre son mujeres porque efectivamente se asocia con el instinto maternal, pero sí hay un prejuicio con los hombres, ¿no? Y no sé si ustedes han tenido, más allá de acá filosofar y fantasear nosotros, si han tenido experiencia o han conocido profesores hombres de educación inicial. Yo conozco uno, nada más, de 50, ¿no? No hay, o Hay sea, no sabemos, es algo psicomotricistas, poco música. explorado. Sí, en como realidad. motricistas y música, Por o sea, que por son con horas. cosas específicas, por hora, ¿no? Por horas. ¿no? Expresión corporal, por horas. De sí. Por horas. música, cosas Gimnasia. así. Yo creo que hay vocación en los hombres Claro. para la educación inicial de todas maneras, pero no hay espacio, digamos, cultural, si se quiere, Claro. para que el hombre pueda desarrollar esa carrera si quisiese. No se ha Y se explorado. burlan los chicos, o sea, si un chico dice eso, tú tu experiencia también debes ver. Me encantan los niños, o sea, te molestan porque eres demasiado femenino, si es que tienes esa disposición, ¿no? Pero como dices tú, los hombres están cambiando y tu esposo Sí. es así, entonces probablemente eso vaya a viene. cambiar con el Sí, tiempo. no, es más, en mi blog yo le digo a mi esposo papá gallina, así es como lo denomino, ¿no? Ya. Y él mismo dice ya, y obviamente sus amigos se burlan de él por eso, ¿no? Pero ella superó todo eso y él escribe también, contando sus experiencias en mi blog del papá de hoy, porque en realidad es tan distinto al de ayer Claro. que se involucra en todo, ¿no? O sea, con Ahora- mis mellizos yo lo puedo dejar a él tranquilo y yo feliz puedo salir. Una pregunta, Ese ¿y en que otros sí, países estar ahí. hay profesores de educación inicial, saben? ¿Hombres? Sí. No estoy segura, pero sospecho que sí. Sí, debe haber, ¿no? Seguro más, Creo que aunque sí, sea. más, ¿no? de todas maneras. Más que Claro, acá. sobre todo
Suecia, Noruega, Claro, Finlandia, es otra la Finlandia, mirada. otra mentalidad. ¿no? Claro, pero no sé dónde tú decías, no me acuerdo quién decía, que en Finlandia hasta los 7 años no les enseñan, Sí, no les claro, exigen claro. saber leer, ¿no? Ni en Es que Alemania. Claro, tendría pero- que ser así, en Alemania Sí. también. Ya, pero digamos, adaptado a la realidad de nuestro país, ¿no? Debería, bueno. Pero ¿cómo lograr estos nidos? Tú decías, Javier, ¿no? Los nidos son... La mayoría de niños puede tener la tendencia a ser más liberal, pero la mayoría de colegios todavía no, son más conservadores. Entonces, ¿cómo los niños tienen que aprender a adaptarse? O sea, tampoco es que son lo malo de la película, ¿no? Tienen que aprender a adaptarse, a preparar a estos niños libre y creativamente y al mismo tiempo que aprendan a entrar al sistema. Claro. ¿no? Y es que la cosa es más compleja porque así consigas un colegio alternativo, las universidades no lo son. No. O sea, finalmente el proceso de adaptación es muy duro Es porque progresivo, te lleva a la uniformización y no te lleva a que descubras tu individualidad. O sea, no te pregunta cuál es tu aporte, sino cuánto aprendes y cuánto encajas. Ese es un poco el sistema educativo en general. Entonces, por eso es que es complejo y empieza en el nido. Empieza en el nido. Sí, pero claro, la creatividad es algo que no debería ser negociable, ¿no? Un espacio para creatividad No y libertad. negociable. Además, de 0 a siempre. 5 es todo. O Es sea, todo. lo es todo. Entonces, si ahí Eso. le das el potencial, ya bueno, después tendrá incluso la capacidad de adaptarse inteligentemente a estas limitaciones lamentables, ¿no? Y saldrá y pedirá y exigirá lo propio. Claro. ¿no? Bueno, listo. Con eso nos quedamos. Se nos acabó el programa. Gracias por Sí, a acompañarnos. Ya ustedes. saben, libertad y creatividad no negociable y de 0 a 5 lo es todo. Sí.